Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles por este medio. Bueno, iniciamos esta transmisión en esta oportunidad con un invitado especial y sin duda una carta que Papá Dios nos manda para cada uno de nosotros. Por favor, pongamos mucha atención, seamos esa hoja en blanco, esperando que Papá Dios escriba ahí lo que Él quiera, nos guste o no nos guste, que Él escriba en nuestro corazón. ¿Sale? Él lo prometió, Él dijo que iba a poner en nosotros un corazón de carne y allí iba a escribir sus preceptos. Así que seamos receptivos. Y bueno, sin más, le dejo el lugar al Inge Julio César, por favor. Gracias, gracias. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Siempre contestamos lo mismo. Dicen, ¿cómo están? Y dices, bien, bien, bien. Bueno, qué bueno. Independientemente de cómo estén, yo creo que para muestra siempre he dicho que basta un botón. Y esto es un dicho muy viejo, pero ha pasado algo en mí y yo digo, como muestra es un botón. Dijo, ok, si ha pasado algo en mí, posiblemente en la vida de mis hermanos también esté pasando. Y como esto, pues es algo que el Señor pone en mi corazón y quiero compartírselos. No quiere decir que esté pasando en ustedes forzosamente, pero posiblemente les llegue a servir. Esto que les voy a comentar es un pequeño recordatorio de todo lo que me ha pasado, como un cliché de todo lo que he pasado durante muchos años, y me di cuenta de que lo que siempre he luchado es con la autoridad. Siempre me he topado con la autoridad. En muchos aspectos de mi vida siempre ha sido la autoridad con lo que me termino topando, dentro de muchas otras cosas. Entonces dice que yo soy experto en autoridad. Dice, le voy a pedir consejos. No, yo soy experto en faltarle a la autoridad. Entonces, a eso sí les puedo decir. Y bueno, dentro de todo, uno de los pasajes que yo encontré como, digamos, autoridad que me llamó mucho la atención, no sé si me ayudan, por favor, saquen su Biblia. Está en Mateo 8, en el versículo 5. Del 5 al 9. Bueno, se los voy a leer. Yo lo voy a leer en la Reina Valera para que lo tomen en cuenta. Dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mí, siervo, haz esto y lo hace. Bueno, este pasaje lo hemos escuchado muchísimas veces y siempre Jesús hace referencia a la fe, o en este caso hacen referencia a la fe, versículos posteriores. Pero en Lucas, que también relata este mismo pasaje, da otros datos que en Mateo no, y se los quiero leer. Y me ayudan a buscar Lucas capítulo 7, en el versículo 1. Bueno, y dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le contestes esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si se dan cuenta, en Lucas habla cosas que Mateo no está diciendo. Mateo nos está diciendo que el centurión vio a Jesús, pero Lucas, que es un narrador más extenso, está diciendo que el centurión nunca vio a Jesús. No vamos a atorarnos en ese asunto, pero Lucas narra de una manera muy diferente lo que Mateo estaba narrando. Aquí, por ejemplo, vamos a sacar algo más profundo de esto, algo más interesante. Primera, el centurión era romano. ¿Por qué un romano le iba a pedir un favor a un judío? O en este caso, pues bueno, mandó a Jesús. Luego, ¿por qué los judíos le iban a obedecer al romano? Porque dice que el centurión romano mandó a judíos. Bueno, agarran los judíos y los judíos dicen: oye, ¿sabes qué? Es que Jesús, mira, es que nos hizo un favor, nos construyó una sinagoga. O sea, que quería decir que el centurión romano tenía bastante poder adquisitivo. Centurión, pues bueno, un centurión romano estaba a cargo de 100 soldados. Bueno, y el relato dice que su sirviente, su criado, estaba ya casi por morir. Lo cual, si ya está casi por morir y tienes mucho dinero, quiere decir que antes de que esté casi por morir, debió haber acudido a muchos doctores. O sea, ya fue a ver a doctores, ya llevó a los judíos, ya fueron muchas personas a verlo, y como última opción dice: escuché de Jesús, y entonces dice: ¿sabes qué? Yo no puedo presentarme, soy romano. ¿Voy a mandar a quién? A los judíos. ¿Cómo? Ya le debían un favor de la sinagoga, pues bueno, entonces los judíos agarran y van a ver a Jesús. Yo digo, bueno, si no, los judíos no querían a Jesús, ¿cómo fue que lo fueron a ver? Pero bueno, aquí dice que lo fueron a ver. Entonces van y le dicen a Jesús, y Jesús accede. Dice: sí voy. Pero el romano se queda en su casa y sigue pensando: no. Jesús seguramente les va a contestar que no. Entonces agarra otros criados y le dice: mira, ¿sabes qué? Vayan y díganle que ni siquiera es necesario que venga. Y tampoco yo soy digno de decirle a él de forma personal. Pero él se decía que no era digno. Pero los judíos en el versículo le están diciendo: es que es digno que le contestes porque es un hombre bueno, porque es recto. Es digno que le contestes. Entonces los judíos lo tenían como un hombre digno, pero él a sí mismo no se consideraba digno. Entonces el centurión manda a sus segundos criados y los segundos criados le dicen todo lo que está aquí narrado, y Jesús dice: ok, dice la palabra y sana al siervo. Cuando los criados regresan a la casa, el siervo ya está sanado. Entonces yo leo esto y digo: ok, la autoridad se reconoce. Cuando tienes autoridad, se reconoce. Y estos pasajes, por ejemplo, me queda muy claro lo que era ser autoridad, porque los romanos no eran cualquier ejército bárbaro, no, eran los romanos, eran aguerridos, y él estaba como centurión, estaba encargado de que sus 100 soldados hicieran los ejercicios diarios,
No era que hoy sí querían y mañana no querían, no. Él era encargado de que su ejército hiciera los ejercicios diarios. Y bueno, este capitán era extranjero, o sea que relación con Jesús no tenía, más sin en cambio él reconoció algo en Jesús, autoridad. O sea, que la autoridad se ve. Y de alguna manera este que ya sabía de Jesús, vio lo que hizo, ¿cómo creen que haya quedado la autoridad de Jesús ante él como romano? Obviamente muy por encima de los judíos, de su sinagoga y de todo lo que él había conocido. Tiempo después van a haber muchos otros relatos en donde romanos, tan solo la carta a los romanos, pues bueno, muchas personas fueron creyendo, pero buscando un poquito de autoridad, dije, bueno, me voy a meter autoridad para ver qué significa en el diccionario de la Real Academia, y dice que autoridad, dice, es poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito, que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Bueno, pero realmente no me quedó así como que dije, bueno, no me queda claro. Y encontré en la Biblia, bueno, un programa que se tiene, y dice que autoridad, dice, es poder, es la capacidad de subordinar a otras personas o para dominar una situación. Autoridad es la habilidad para influir en otras sin necesidad de que estén subordinadas. Entonces quiere decir que hay dos vertientes en la autoridad, una que es autoridad y la otra que es poder. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Hay un relato que me va a ayudar a leer Gadi o Said, cualquiera de los dos. Pase, por favor. Aquí se lo pongo. Es un relato que pasa David y aquí está, mira. Si me ayudan y lo buscan, por favor, está en Primera de Samuel, en el capítulo 24. Ok, dice Primera de Samuel, Primera de Samuel 24, del 1 al 8. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Okay. Bueno, es un pasaje que tiene que ver con la autoridad y ahorita ya les voy armando ya. Miren, el tema de la autoridad es algo muy, muy amplio en todo su contexto. Yo sé que, por ejemplo, algunos de ustedes, yo les hice la pregunta, ¿cómo están? Y ustedes dijeron, bien. Dije, ok. Pero créeme que desde la fila de hasta allá, hasta esta fila, todos tienen algo en su pensamiento.
ya tengan una deuda, un proyecto que no se ha solucionado, una cosa que comprar, tienen una idea de hacer algo, tienen la necesidad o la preocupación por una persona, tienen la inquietud de hacer algo para el Señor, y todos, absolutamente todos, aunque estén bien, tienen un pensamiento en su corazón. Bueno, yo también tengo muchos pensamientos. Y en este relato que acabamos de leer, David ya era ungido, ya era rey, pero estaba perseguido por Saúl. Y algo que a mí me mostró este pasaje es, David ya tenía un llamado, ya era ungido, podía hacer lo que quisiera, tenía el poder, mas sin en cambio, él no usó ese poder para derrocar al rey Saúl. Mas sin en cambio, aquí dice que cuando le cortó un pedacito de su manto, en el relato dice que bueno, todos tenemos necesidades y bueno, Saúl también y fue a hacer sus necesidades en la cueva, ahí estaba escondido David, le corta el pedacito, pero que dice que cuando le cortó el pedacito, ahí dice que se turbó su corazón. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Dije, ok, yo tengo muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas que hacer. Y dije, bueno, ok, ¿por qué muchas de esas no se llevan a cabo? Y la respuesta que encontré es porque no muchas están bajo la autoridad. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque mi corazón está turbado. Cuando sabes que compraste algo, compraste esto y excede tu capacidad de pago, y de momento te dicen, oye, hay que ir a Loma, a los bautizos, y dice, ¿y con qué si ya me excedí de pago? Y no lo sabe la autoridad. Y dices, aquí adentro ya se siente como que algo diferente. Es lo mismo que está diciendo David. Ese sentimiento de algo adentro que te turba, algo que te está molestando, es algo que tiene que ver con la autoridad. Y muchos de los proyectos, mucho de lo que nosotros vivimos a diario o de lo que le queremos compartir a otra persona, mucho de eso no ha pasado por la autoridad. Y por no haber pasado por la autoridad, pasa que a lo mejor si el centurión no hubiese reconocido en Jesús la autoridad, posiblemente el hecho de que el siervo haya sanado no hubiese sido. Que entonces las dos cosas van pegadas. Reconoces a la autoridad y luego entonces, con fe, la respuesta que esperas siempre es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero siempre tienes que respetar esa autoridad. Ahora, esto, como yo les dije en un principio, yo soy experto en ir contra la autoridad. ¿Por qué? Porque siempre en mi cabeza han tenido mejores ideas. Y no digo que sean malas ideas. Y sí, en ocasiones son mejores ideas. Pero ¿qué crees? Esas mejores ideas dadas por alguien que no está bajo la autoridad o que no las pone en autoridad, terminan siendo las peores ideas que te hayas imaginado. Puedes tener la mejor idea del negocio que quieras y dices, oh, ¿sabes qué? 10,000 personas lo han intentado y a las 10,000 les ha funcionado y tú lo quieres hacer, pero como ese negocio no está bajo la autoridad, ese negocio que crees a las 1,000 personas les funcionó y a ti nomás no te funcionó. ¿Por qué? Porque no está bajo autoridad. ¿Cómo lo sabes? Porque acá adentro lo sientes. ¿Por qué? Porque a veces no tienes la cara de ver a los ojos a tu autoridad. ¿Por qué? Porque sabes que le estás escondiendo algo. El soldado romano ni siquiera quiso presentarse ante Jesús, pero él reconocía la autoridad. Él sabía que era romano, sabía que era enemigo de ellos, sabía todo lo que tenía que hacer, sabía que Jesús, si quería, le podía haber dicho, no voy, y estaba en todo su derecho. Pero, sin en cambio, él lo tomó como autoridad y el resultado, pues bueno, el siervo que amaba al centurión romano fue sano. Yo te pregunto,
esto que a mí me ha cuestionado en mi cabeza y me ha revolucionado. ¿Cómo estás con tu autoridad? ¿Realmente aquí está puesto todas las áreas bajo autoridad o solamente las que convienen o unas? Y bueno, como hay pasajes, muchos pasajes que hablan sobre la autoridad, hay algo que siempre me llamó la atención. Dije, ok, hablan de autoridad. Y yo dije, ok, yo soy autoridad, porque por las actividades laborales que desempeño en ocasiones me toca ser autoridad de 1, de 2 o de 20 o de 50 o nada más creo. Pero me toca ser autoridad en algún momento. Y entonces yo digo, ok, si yo no tengo autoridad, luego entonces no puedo ser autoridad. Y viene la cadena que empieza diciendo que Cristo, ¿quién es su autoridad? Dios. La iglesia, ¿quién es su autoridad? Cristo. De nosotros, los hombres, ¿quién es su autoridad? Cristo. De las mujeres casadas, los hombres. De los niños, los padres. De los alumnos, los maestros. De los empleados, los patrones. De los vendedores, bueno. Todo tienen autoridad. En donde quiera, el tema de autoridad está metido. Autoridades civiles, autoridades laborales, autoridades educativas, autoridades espirituales, pero en todo lugar te vas a topar con algo que es autoridad. Y si no tienes autoridad, bueno, creo que sería algo raro encontrar alguna persona que no tuviese autoridad. Pero aquí lo que yo les quiero recalcar es esto. Nada de lo que nosotros hacemos, ni pensamos, ni decimos, ahora que estamos dentro del reino, debe estar fuera de autoridad. Y la autoridad es una autoridad muy especial, que es lo que yo les quiero comentar. Porque la autoridad tiene que ser de forma, más bien, lo que nosotros le digamos a la autoridad debe de ser de forma voluntaria. Porque aquí manejamos dos conceptos, una, el poder, y es cuando la autoridad agarra y te dice, ¿sabes qué, Said? Ve y haz esto, punto. Y utiliza su poder para hacer que tú hagas una actividad. Pero la otra parte es cuando tú, Said, te acercas a tu autoridad y le dices, mira, quiero hacer esto, ¿cómo ves? Porque el error que a veces cometemos, y cometo yo mucho, es decir, te comento, te aviso que ya hice, y esperas que la autoridad agarra y te dice, ¿qué te va a contestar? Pues ya lo hiciste, ya no hay nada más que hacer. Te comento que me voy a ir de la congregación. Ah, sí, pues bye. No hay más que decir, ya no hay más, ya. ¿Por qué? Porque se brincó la autoridad. Porque no hay reconocimiento de la autoridad. Y si no hay reconocimiento de la autoridad, luego entonces lo que viene es que posiblemente no seas discípulo. Posiblemente no seas formado, no seas posible de formar. ¿Por qué? Porque si no obedeces, no eres discípulo. Entonces, esto que es de la autoridad, me topé con un pasaje que está Jesús en el Getsemaní y está orando y le dice, todo el relato está ahí y dice, Dios, ¿sabes qué? Si quieres, pasa esta copa difícil. Y dice que estaba turbado. Dije, este mismo ser, ese mismo sentimiento lo estaba presentando David. Ambos estaban turbados, ambos estaban pasando por un momento difícil, pero en este caso Jesús no tenía otra cosa más que decirle a Dios, ¿sabes qué? Mi voluntad sea aplastada para que la voluntad de Dios sea la que gobernara. Entonces, tú puedes llegar con dos ideas y dices, mira, ¿sabes qué? Aquí están dos ideas de un proyecto X. Y la autoridad te puede decir,
ya sea educativa, de todas las autoridades que les he mencionado, o espiritual, te dice, ¿sabes qué? Esta o esta. Y a ti te puede gustar mucho la A. Y dices, no, es que yo veo que la A es la buena. Y la autoridad te dice, ¿sabes qué? Escoge la B. Y sales y dices, no, es que la B a veces no sé si va a tener resultado o X. Pero como lo dijo tu autoridad, créeme que la B es la que va a funcionar. Eso es lo que Jesús en ese huerto estaba orando. Él tenía muchas formas de cómo hacer que la gente se rindiera, pero él dijo, la voluntad de Dios es la que se debe de cumplir. Entonces, no quiere decir que la autoridad te quite la voluntad. No, no te la quita. Nunca te va a quitar la autoridad, te va a quitar la voluntad. Jamás, ni siquiera Dios nos ha quitado la voluntad. No, el detalle aquí es que yo debo de doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando las cosas funcionan. Y yo, como le dije en un principio, como para muestra un botón, ¿estás atorado en algo? Silencio total. Bueno, quiere decir que no están atorados. Entonces, me lo voy a poner a mí mismo. ¿Están atorados en algo? Silencio total. No tienen ganas de contestar. Bueno, yo sí estoy atorado en muchas cosas. Desde personas que tengo que compartir, desde proyectos que tengo que hacer, desde ideas que cruzan por mi cabeza. ¿Y saben qué? Yo solo no puedo. Este hecho de yo no poder solo es el primer principio que nosotros vemos. Yo no puedo ser independiente. Necesito estar dependiente. Necesito tener autoridad. Entonces, si alguien quiere casarse en algún futuro, sabes que antes de que te cases, búscate autoridad. Y ya después busca con quién casarte, pero primero busca autoridad. Si quieres conseguir un empleo, busca autoridad. Si quieres comprar una casa, busca autoridad. Si quieres comprar un auto, busca autoridad. Si quieres cambiar de empleo, busca autoridad. ¿Por qué? Porque solo la vas a regar. Y te lo digo yo, que le he regado mucho. ¿Por qué? Porque mis comentarios y mis mensajes han dicho muchas veces, te comento que, y te comento no hay nada más que decir. Te aviso que no vine. Pues ya me di cuenta, no llegaste. ¿Por qué no llegaste? Por cosas. ¿Sabes qué no me quieres decir? Ahí muere. Después andas, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué esto trae el ojo morado? No, pues es que me caí. ¿A dónde ibas? A un lugar. O sea, ni siquiera cuando te tropiezas te das cuenta de que el no avisar, tu independencia está generando todos esos problemas. ¿Ves que la bolsa le metes dinero y pareciera que no le metes nada y dices, eso es que no me alcanza? Y la pregunta es, ¿cómo estás con tu autoridad? ¿Cómo estás con tu autoridad? Porque nada rinde. ¿Te ha pasado épocas en donde vas al refri y dices que vas a encontrar algo frío y cuando ves el foquito del refri está apagado, dices, ¿y ahora? Dices, ¿se fue la luz? Pero ves la luz encendida y dices, no se fue la luz. Y tocas algo y ya está medio tibio, dices, no inventes, ya se echó a perder. Bueno, pues ya ni modo, cierras el refri y dices, ¿y ahora esto cuánto me va a costar? Bueno, agarras, vas a arreglarte, vas a planchar, conectas la plancha y esta chispa dice, no, esto no pinta para hacer mi día. Bueno, agarras una del tendedero porque esas están medias planchadas, ya la agarras y así te la pones. Y luego dices, bueno, vas a prender la estufa y ¿qué crees? Se acaba el gas. Y luego dices, voy a poner la parrilla eléctrica y cuando ves en el refri que estaba pegado el recibo de luz que dice 1,900 pesos, y no, ya no puedo conectar la parrilla, ya debo mucho. Y bueno, ¿te han pasado días así? En donde dices, no doy una, pero te subes al carro y ponchas una llanta, compras otra en Chedraui y te vuelves a ponchar y dices, bueno, ya, no inventes.
Pero bueno, hay días así. Y te das la vuelta y la vuelta y la vuelta y ¿sabes qué dices? Oye, Tony, ¿por qué? Bueno, en mi caso, ¿no? Digo, ¿por qué? Dice, ¿ya le hablaste a tu autoridad? Ya ni me digas. ¿Te ha pasado? Ah, bueno. Quiere decir que no es el único loco entonces. Pero sí, ya compré otro refri. No es cierto. Pero bueno, al final, pareciera chusco, señores, señoritas, jóvenes. Yo he topado con la autoridad muchas veces. Un día yo tenía un jefe, espero que algún día vea esta grabación y se acuerde de mí. Tenía un jefe y yo le decía, ¿cuándo Dios me va a quitar este jefe tan difícil de? Y agarré y le dije a Efra, le dije, oye Efra, ¿qué pasa esto más? Dije, ¿y cuándo Dios me lo va a quitar? Y él me dijo, cuando aprendas. Y dije, ¿cuándo aprenda qué? Cuando aprendas a respetar a tu autoridad. Dije, no, pues ya estuvo. No es cierto, ya, eso ya pasó. Pero gracias a Dios por todo eso que me ha pasado, he podido ver que la solución de las cosas siempre está cuando tú reconoces autoridad. ¿Tienes duda de algo tan sencillo o tan complicado? ¿Eso quién lo hace? Tú mismo. Tan sencillo, tan complicado, tú lo haces. Porque en el momento en el que tú dices, pero esto es sencillo, esto yo creo que yo lo puedo resolver, ahí está el problema. No es el problema que compres o no compres, no es el problema que vendas o no vendas, es el problema en donde tú dices por ti mismo, dices, yo lo puedo resolver. En ese punto, ahí está el detalle. Cuando te venga esa frase, y acuérdate, cuando te venga esa frase de que yo lo puedo resolver, ahí ve, corre y dile a tu autoridad, ¿sabes qué? No puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es la independencia. El siguiente paso es que vas a ser preso del diablo, después él te va a acusar que no estás obedeciendo, todo se te va a desbarrancar, terminarás con tantos problemas que no vas a saber ni por dónde empezar y cuando quieras regresar solamente te va a quedar agachar la cabeza y decir, me voy de la congregación. ¿Por qué? Porque no reconociste autoridad. Y es simple. Y tú lo vas a ver, dices, bueno, es que yo no reconozco a la autoridad del profesor, pero sí la reconozco a la de Efra. No, mentira, eres un mentiroso. No, es que yo reconozco la autoridad de Cristo en la Biblia, lo que dice la Biblia, y no reconozco la autoridad de mi encargado. No, es un mentiroso, estás mal, estás perdido. Si reconoces autoridad, va a ser el concepto de autoridad. Tienes que reconocer el concepto de autoridad en todos los ámbitos. Ya sea tu jefe, la autoridad vial, el policía que agarra y te pone la pistola porque exceso de velocidad, también es autoridad. Y tienes que reconocerla, aunque nos caiga mal, pero está haciendo su trabajo y te está protegiendo, porque la autoridad siempre está para protegerte. La autoridad siempre va a recibir los dardos. Lo que venga para ti, siempre lo va a recibir tu autoridad. Y tú solamente le tienes que poner, disculpe, A o B, y él te va a decir, vete contento, porque eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya no que recayó en tu responsabilidad, recayó en la responsabilidad de él. Y Dios le va a poner, o lo puso, para que fuera tu autoridad. Por lo tanto, si te equivocas, ¿qué crees? Tú dices, yo solamente obedecí. ¿Quién va a tener que entregar cuentas? La autoridad, en todos los ámbitos. Así que nunca te equivocas. Y esto es para toda la vida. No es de que, no, ya crecí, ya tengo 40 y muchos, y ya no necesito autoridad. No, es cuando más autoridad necesitas. ¿Por qué? Porque entre más viejo, más la riega uno. ¿Por qué? Porque entre más viejo, piensas que tienes más experiencia. Y cuando piensas que tienes más experiencia, empieza a salir el yo sé, el yo puedo, el yo hago, el yo tengo, y entonces es cuando más te equivocas. Cuando eres niño, papá, ¿puedo tomar refresco? Sí. Papá, ¿puedo irme a acostar? Sí. Papá, está fácil. Es niño, todo lo tienes que preguntar. Pero ya cuando van creciendo, ya, chamaco ya se fue. ¿Y a dónde va el chamaco? ¿Quién sabe? Porque como ya creció,
piensa que puede ir a abrir el refrigerador, empinarse 1 litro de leche, refrescarse la barriga e irse a la calle a jugar sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque ya creció. No, entre más grande, más necesitas de autoridad. Y hay algo que al final de todo yo quiero comentarles. Eso sí es el final. Hay una seguridad de que no te pierdas, esposo, que tengas autoridad. Esposa, si ves que tu esposo no tiene autoridad, ayúdale. No hagas que se pierda más. Coméntale. Oye, ¿ya avisaste esto? No. Oye, ¿ya lo dijiste? No. Yo sé cuándo. Pero avisa. Ayúdanos. Esposa, tienes un beneficio tan grande en tener una autoridad que se acuesta del lado derecho o izquierdo, como sea, que está cerquita ahí. Y que a través de cuando tú le quieres hacer algo a tu autoridad y decirle algo complejo, le haces una gelatina, le compras algo y dices, te di algo, te compré algo, y ya entonces dices, oye, ¿qué crees? Me endrogué en esto. Bueno, pero ya tienes una ventaja, tienes autoridad. Tienes autoridad de esposa. Y el esposo dice, bueno, pues ya ni modo, sabía rica la gelatina, bueno, pues ni modo, hay que pagar. Pero conjuntamente, hijos, jóvenes, tienen autoridad que son sus padres. Pero la seguridad de que sus padres no se van a equivocar es que sus padres tengan autoridad. Congregantes, personas que están viendo, que se conectan incógnito, lo ponen para que no se den cuenta, necesitas autoridad. Solamente ver la transmisión te llenarás de conocimientos, pero ninguno de tus proyectos, ninguno de tus cosas, ninguna de tus ideas, por muy buenas que sean, si no están bajo autoridad, van a funcionar. Por los que están viendo, por los que se conectan de lejos, de cerca. Y la seguridad de nosotros como congregantes es que nuestra autoridad, nuestro pastor, también tiene autoridad. Y nuestro apóstol, también tiene autoridad. Y Cristo, también, ¿qué crees? Tiene autoridad. Al final, la palabra dice que a Dios no le ha arrebatado nadie uno de su mano. ¿De cuáles? De aquellos que han reconocido autoridad. Así, de esta forma, yo les digo que el hombre que más se ha equivocado está al frente de ustedes. El que más ofendido está frente a ustedes, pero también no quiero que ustedes lo pasen. Porque si yo lo he experimentado en carne propia, ese dolor que sintió David solamente por haberle arrancado un pedacito de su manto a Saúl y saber que ofendió a la autoridad, y es una tristeza que está acá adentro y que no sabe ni cómo componerla, sé que eso paraliza muchas de las cosas que tienes en mente, muchos proyectos. Si dices, es que nadie me obedece en el trabajo, revisa, a lo mejor no tienes autoridad. Es que mi esposa no me obedece, viejo, tampoco tienes autoridad. Es que nadie me hace caso, tienes un problema con la autoridad. Porque de lo contrario vas a empezar a utilizar el poder. Pero el poder no es la autoridad como la demanda Dios. El poder es autoritarismo. Lo haces porque yo quiero que se haga. Pero la autoridad de la que habla Dios es voluntad. Siempre al final de una plática o algo, he tenido la costumbre de preguntar a alguien si quiere hacer algo, una pregunta, un comentario. Porque si no, uno se termina siendo como un merolico. Pero lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Por qué? Porque acá adentro lo he sentido. Y yo no te voy a venir a decir algo que no esté pasando conmigo. Así que te lo regalo y como le digo, si alguien quiere hacer un comentario, no importa que estemos grabando lo que sea. ¿Sabes qué?
Así es la vida. Tan simple y tan sencilla como la diseñó Dios. Y Dios la diseñó. Dios, Cristo, la iglesia, autoridades, varones, esposas, juntamente hijos. Y al final quien va a recibir los dardos, ¿quién es? Es Dios. Pero si te pones bajo su autoridad. Si no, los vas a recibir tú. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Y si no hay un comentario de nadie, pues bueno. Gracias.